Amigos, estamos hablando al final de las internacionales y celebramos y realmente admiro mucho el amor propio que tienen los dominicanos por el desarrollo del turismo, que ayer recibieron la turista número 10 millones del año 2023, 6 días antes, no, antier, 6 días antes que finalice este año. Entonces, también dijimos que en Panamá se dio una iniciativa que tenía muchos visos de que podía ser un éxito, fue la inversión de varios millones de dólares en la rehabilitación del aeropuerto de Río Hato, convertirlo en un aeropuerto internacional. Dicho sea de paso, ese fue un aeropuerto que los Estados Unidos de América, cuando estuvieron las tropas aquí acantonadas, era uno de los aeropuertos más estratégicos que tenían los Estados Unidos de América aquí en Panamá y que ayudó en alguna forma a activar, si se puede decir así, parte de la economía del país. La iniciativa sonaba bien, pero adivinen qué, quedó en la nada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se logró que una aerolínea canadiense visite de vez en cuando ese centro, o esa terminal aérea, no hay más flujo de aviones. Yo acabo de ver en días pasados que estuve por esa área, había un solo avión, uno solo ahí estacionado solitario. Creo que era incluso un Learjet panameño, tengo la impresión. Entonces, cuando no se planifica, porque eso tiene que ir acompañado de otras cosas, ocurre este tipo de situaciones que el dinero queda enterrado si es un paso elevado inferior en la pista. En fin, ese dinero hasta ahora no le hemos sacado el rédito necesario para el impacto del turismo. Lamentablemente, repito, la falta de planificación, a mi juicio, es el pecado venial de ese fracasado intento que se pretendía que estas playas que están, dicen que la de Buenaventura, el que era ministro de Economía, que era Alberto Vallarino, dicen que él fue el de la idea de eso para sacarle rédito y provecho a su negocio o a su proyecto. Bueno, no importa, eso hubiera traído también otros desarrollos, me parece, si se hubiera hecho adecuadamente. Resumen, resultado, no ha funcionado como se esperaba. Tú decías, Eduardo, que más se demora la gente montándose al avión. ¿Cómo es la cosa? Sí, no, el tema del aeropuerto era un objetivo internacional, porque como aeropuerto local, interno o doméstico, no tenía mucho sentido coger un avión de Ciudad de Panamá a Río Hato, que a lo mejor sí lo tiene para ir a Chitré o para ir a Santiago. Porque Río Hato, vamos, tú tienes que llegar al aeropuerto 2 horas antes por pasar los filtros de seguridad, etcétera, y para eso tú coges el carro y llegas a Río Hato. E incluso había cuestionamientos en otras ciudades. La gente dice, no, vamos a competir con Cancún. Sí, el aeropuerto de Cancún está muy cerca de los hoteles, pero hay otras ciudades que tienen los aeropuertos muy lejos. O sea, el aeropuerto Guarulhos en Sao Paulo, para llegar de Guarulhos a Sao Paulo, agárrate de hora y media fácil. El propio aeropuerto Dulles en Washington, para llegar de ese aeropuerto al centro de Washington, y dependiendo del tráfico, más de una hora. Los aeropuertos en Manhattan ni se diga. Para nivel interno, ellos tienen otros aeropuertos. El Reagan sí te deja ahí mismo y puedes coger el metro. Pero Panamá Pacífico, con una carretera apropiada, el corredor de las playas, que terminó siendo el corredor de Chorrera, más que el corredor de las El playas, paso elevado, el paso el paso elevado. elevado, gracias. Pero de Panamá Pacífico a Río Hato tú llegarías en una hora, que Pero, en teoría no era tan grave El tampoco tener, problema, si se hacía el aeropuerto, Rubén. bueno, el problema de Panamá es que Panamá, sus mejores playas están en el Atlántico, pero el pero Atlántico la desarrollada, Rubén, la desarrollada, ¿no? no se ha desarrollado el Atlántico. Ajá. El Atlántico nada más tenemos Colón y Bocas del Toro. Entonces, toda la población salió huyendo de los piratas y se instalaron en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces, ese es un problema histórico que Panamá tiene que resolver. Mira, aquí ha faltado, reitero, primero Ahora, pero iniciativas bien instaladas, bien pensadas, pero mejor intencionadas, que no sea para beneficiar a 8 tradicionales hombres de negocios que son los únicos que se benefician realmente porque le da una serie de privilegios. Pero el problema es que Panamá tiene por naturaleza las posibilidades de desarrollar su turismo. No, nos fuimos por la minería, pero olvidemos la minería por este momento. Lo que yo creo
es que el turismo es algo que el gobierno panameño, como hizo España, después, ¿cómo logró España salir de la miseria en que la había asumido el generalísimo Franco? Yo les voy a decir, con lo que se denominó en su momento la industria sin chimenea, que es el turismo. El turismo en España es excelente, tiene una calidad extraordinaria. Entonces, Panamá debiera dar el paso, nombrar autoridades de turismo que verdaderamente estén comprometidas con el país. Tenemos ahí el material. Mira, Costa Rica se ha vendido muy bien. Costa Rica muy bien ha hecho el turismo. Yo acabo de venir de Costa Rica. Me impresionó los hoteles llenos de turistas, el movimiento, cómo atienden a los turistas, los hoteles que han desarrollado, las marcas de los hoteles que tienen realmente, eso, Panamá los tienen también, pero lo que quiero decir es que el movimiento, yo estuve en un Intercontinental, movimiento tremendo, o sea, de turistas, de azafatas, de sobrevuelos, en fin, Panamá le hace falta eso, que la gente llegue Se y no quede. que nada más llegue por 5, 6, 7 horas, sino que se queden por lo menos un día. El hecho de que el metro haya llegado allá es una gran fórmula para que esos turistas que se quedan unas cuantas horas puedan venir a la capital y dejar unos cuantos dólares aquí, conocer parte de la ciudad. Se me ocurre que debe verse con mayor importancia el turismo, no sé, Camila o Eduardo. No, lo único que iba a decir es que ya tenemos el aeropuerto de Ribato hecho, lo que hay que hacer ahora es ver cómo se le saca provecho, porque ya está ahí. Claro. Promoverlo. No, pero ver también, no necesariamente tiene que ser solamente para turismo, si hay algún tema de logística, si sirve de ahí y le sacamos algún provecho, o sea, Y los para charters, sacarle mejor provecho. si los charters, Es se que, habló del proyecto, era para vuelos charter, es esos que vuelos. el problema también es que la zona y la falta de continuidad en los planes. ¿Qué pasó? Yo recuerdo Rubén Blades, ministro de Turismo, decía, Panamá tiene un boom en construcción y en ese momento él hablaba de que no se estaban construyendo hoteles. Se estaban haciendo muchos edificios que eran de oficinas o de apartamentos, pero no necesariamente habitaciones de hotel. Vinieron unos incentivos al turismo y se construyeron un montón de habitaciones de hoteles en la ciudad. Esas habitaciones de hoteles en la ciudad están bien para el turismo de convenciones y para eso se hizo el centro de convenciones ese en Amador con toda la polémica alrededor que hay, pero ahí está el centro de convenciones y hay suficientes habitaciones en la ciudad para ese tipo de turismo, el de convenciones. Pero ¿qué pasó en Río Hato? Hicimos el aeropuerto y en Río Hato tenemos más desarrollo inmobiliario residencial que de hoteles. Es decir, el de Cameron tiene 1.200 habitaciones y hay dos hoteles más, el de Playa Blanca y como usted dice, el de Buenaventura. Pero hay una cantidad de proyectos residenciales que no necesariamente son los que van a mover el turismo. Es decir, una casa de playa, una casa de lujo, va a ir una familia nada más un par de veces al año, pero no va a mover eso que tuviera la cantidad de habitaciones como las que se tienen en Cancún o en Punta Cana o en Tulum, que son los sitios, Guanacaste en Costa Rica, que nos hace la competencia, que no hay tantas habitaciones de hotel en esa zona. Y la estructura, lo que decíamos antes de la pausa, se va el agua, o sea, no hay las condiciones para usted meter otro hotel de 1.000 habitaciones y que haya suficiente agua para abastecer a un hotel de 1.000 No, habitaciones y que nuevos que se Eduardo, puedan construir además, allí. el otro aldabonazo que recibimos en la cabeza con frecuencia son los apagones, la falta de estabilidad en el servicio eléctrico. Hay veces que la luz se va un día y otro también. Entonces hay una situación realmente donde los servicios públicos nuestros no son lo eficiente que necesita o que necesitaría cualquier país para desarrollar realmente, entre otras cosas, el turismo. Así que la dejamos ahí, llamamos la atención para los futuros gobernantes, porque ya este gobierno, pues como he dicho, ya está El lamentablemente crepúsculo. en su etapa crepuscular, está ya en horas de la tarde avanzadas, ya llega la oscuridad del cambio. Entonces lo que sí hay que dejarlo que para los próximos gobernantes, me gustaría escuchar cuáles son los planes y proyectos que tendrían en materia de turismo para un país que lo que le sobra son recursos naturales, que sería un atractivo para europeos y latinoamericanos, no únicamente ver el canal de Panamá. Panamá tiene mucho más y es mucho más que un canal. Oigan, ayer la Caja de Seguro Social emitió un comunicado donde anuncian que se retomará el uso de mascarillas o tapabocas dentro de las instalaciones de la Caja de Seguro Social, producto del aumento exagerado de infecciones de tipo respiratorias, incluidos el COVID. Entonces, entre esta medida,
que va a incluir a funcionarios de salud, al igual que a los administradores de la Caja de Seguro Social. Me imagino yo que va a ser copiada también por el Ministerio de Salud. Sospecho de que debe ser así porque debe regir dentro de todo lo Digo que es que creo que sí programa. es evidente, perdón, evidente la cantidad de gente que está resfriada Sí. de algún virus u otro, sea influenza, sea COVID o inserte virus, otro virus. Y creo que lo responsable es que cualquier persona que tenga estos síntomas se ponga su mascarilla. O sea, si tiene que ir a trabajar, que se ponga su mascarilla. Si tiene que ir a hacer compras al mall, que se ponga su mascarilla. No porque alguien lo obligue, sino porque ya sabemos que es una manera efectiva de proteger a los demás de los problemas de salud de uno. Sí, la idea Así es que, evitar la propagación, primero que todo. Y no, así segundo, a lo que estoy llegando es que si bien la Caja de Seguro Social tomó la iniciativa de poner la regla en sus instalaciones, sí me parece responsable que todo el mundo o sea, que hayamos aprendido algo de la pandemia, por lo menos. O sea, que la gente lo incluya dentro de sus hábitos diarios. Hey, estoy mocoso, mascarilla. Estoy tosiendo, mascarilla, por consideración y protección de los demás que nos rodean, los conozcamos o no. Sea el además de viejito que está al hacerlo, lado en el metro, o la abuela, o quien sea. sí, yo creo que además de la práctica esta en la Caja de Seguro Social y en los hospitales, porque en los hospitales privados muchas veces se exige el uso de mascarilla. Yo creo que también debe hacerse lo mismo en el metro, donde hay tanta concentración de personas, están muy cerca las personas, y sería una forma también para mitigar el impacto del aumento, para algunos un poco preocupante, de lo que son las enfermedades respiratorias y también pues de la COVID-19. Así que el llamado de atención es para que la conciencia ciudadana prevalezca el sentido común y evitemos que las estadísticas aumenten de una manera como se está dando ahora mismo. Es un reconocimiento que le hacemos a la Caja de Seguro Social por esta, que yo denominaría una feliz iniciativa en aras, repito, de evitar la propagación de estas enfermedades. Y nada Que, prohíbe usar la mascarilla. sí, yo creo que No, por eso digo que nadie debería obligar a la gente, debería ser automático, de aquí hasta siempre, que esto claramente estoy mal de salud para proteger a los demás y ser considerado un buen ciudadano, me pongo mi mascarilla. No porque pero nadie me estamos hablando, obligue, no, sí, uno no necesita un policía al lado que lo obligue a uno, sino por Estoy consideración, resfriado o un por poquito, consideración básica. ponte la mascarilla. bueno, pero estamos hablando entre panameños o entre yugoslavos. Ok, gracias. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hablemos un poco o mucho de política. ¿Saben por qué? Porque hay una información que ha salido a la luz pública en la cual se da cuenta de la suerte que han corrido algunos partidos políticos que son, a mi juicio, aventuras políticas. Son coyunturales, son cuestiones del momento, gente que crea un partido para poder negociar espacios, para no estar peleados con el presupuesto o ser parte del presupuesto y sacar algún rédito político, etcétera. Y la realidad sea dicha, son facciones en cierto grado oportunistas y hasta temerarias, porque nosotros vemos que no son partidos, repito, sino que son aventuras electorales de algunos líderes que se convierten en ratones que rugen, así como si fuera un león, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a ir exactamente a los números. De acuerdo a la información que se ha hecho pública, ha habido una cantidad importante de renuncias y la mayor parte ha sido de candidatos a representantes de corregimiento, conforme a la información periodística que se maneja, producto también de los datos que han sido recogidos de manera oficial. Dice que hay 3 partidos en particular que han sufrido bajas. Estos son, por ejemplo, el partido Alianza. Al partido Alianza se le han bajado 17 candidatos a puestos de elección. El partido con más deserciones o renuncia de candidatos. No estamos hablando de otra cosa que de candidatos, porque se están bajando también No, no de muchos. militantes, no de inscritos, No, sino de pero candidatos. no, se Esa están también es bajando. otra cifra, No, la de inscritos esa también es otra es, cifra. esa es otra Gracias, cifra. Eduardo. Esa es otra cifra. Estoy hablando de candidatos, que es más grave.
que es muchísimo más grave. Pero se están bajando de que ya no van a correr del todo o se No están van a No van a bajando correr. para correr por no van a otro correr. lado. Renunciaron del partido. Renunciaron, no van a correr. El partido. Entonces, el otro partido que ha tenido renuncia de candidatos, que se pone entonces en el segundo lugar, ya dije, Alianza es el primero, el número 2 en el hit parade de ese es un partido que se llama País, que ha tenido 16 renuncias de candidatos. Y adivinen qué, el número 3 es el Molirena. En total, o sea, de acuerdo a la información, son 75 candidatos que han renunciado a todos los partidos políticos. Me referí nada más a los 3 principales. Ok, a ver. Que ocurra con el partido Alianza no sorprende. Que ocurra con el partido País, a mí no me sorprende. Pero ¿saben qué? Que se estén bajando del partido Molirena, que un partido que está en el gobierno. Si fuera yo líder de ese partido, hombre, comenzaría a revolver la mirada, ¿no? Para que sienta un poquito de espanto, porque es un partido que está en gobierno, están en la buena, y que se le baje gente, algo está podrido en Dinamarca. Es un Hay partido jugadas, histórico. además, sí, en Molina hay que decirlo, ya lo es, pero hay jugadas, yo no sé si llamarlas estratégicas, en muchas de esas bajadas, llamémoslo así, porque los periodos de postulaciones ya cerraron. Entonces, muchos de esos candidatos que hoy se bajaron nunca tuvieron la intención de ser candidatos, pero se candidatizaron para bloquear que otro fuera el candidato. Entonces, claro, al tener el puesto ocupado, no renuncian hasta que ya no se puedan volver a postular, y es lo que ha pasado. Es decir, ya el partido se va a quedar sin candidato en esa circunscripción y no entró nadie a ese puesto. Entonces, por allí es donde viene parte de la polémica, ¿no? De estos candidatos, y cosa que está para el análisis también, porque cerró tan temprano el periodo de postulaciones en Panamá. El movimiento reciente antiminero, con todas estas manifestaciones que se dieron en la cinta costera y otros puntos del país, hubiese podido generar nuevos liderazgos. Sin embargo, ninguno no se formó, y los pocos que se formaron, si es que se formaron, no se pueden capitalizar porque ya las boletas de votación para todos los puestos estaban cerradas. O sea, alguno nuevo hubiera podido surgir de allí, no tenía ninguna opción. Y ninguno de los que ya estaba, porque la papeleta estaba cerrada, realmente capitalizó lo que pasó. Mientras que en Panamá, sí, el código electoral tiene esa camisa de fuerza, donde casi que un año antes se saben quiénes son los que están en carrera y no puede entrar nadie. Eduardo, no dudo de tu análisis, pero eso para mis ojos representa un método político arcaico, decimonónico, viejo, ¿ok? En desuso. Son mañas que se utilizan en la política, o pretenden ser artes, pero no son artes, sino que son mañas, lo que nosotros vemos. Y esto trae como consecuencia que los líderes venales de esos partidos, porque falta el liderazgo también, eso de que se te vaya la gente, que los Los dueños de pollitos, los partidos, digan, no que los líderes. claro, los pollitos se te están yendo, ¿ok? Eso es significativo. Entonces, yo creo que deben pensar muy bien, comenzar por desterrar la adulación. La adulación es un mal que daña a la gente que piensa con responsabilidad. Estamos bien, somos el mejor partido, vamos a sacar la mejor. Ese viejo cuento de personas que poseen labia y talento, pero no honradez cuando hablan, responde exactamente pues a personajes sin persona. Son ciudadanos que aprovechan nada más un momento para ver cómo sacan algún tipo de ventaja política. Esta bajada de candidatos en los partidos que mencioné, pero además de eso, la renuncia a los partidos políticos, que hay información que ha generado por parte del Tribunal Electoral, miles de personas que se han bajado de partido, incluyendo el PRD, que es el partido más grande de este país. Y Hombre, lo del PRD es significativo porque sigue en gobierno. sí, Si fuera que justo acaba de cambiar el gobierno a otro partido, la gente se va hacia ese, se entendería un poquito más. Lo llamativo es que sucede mientras todavía les quedan ¿qué es? Un poquito más, 6 meses. sí, sí, Entonces, ahora,
yo siempre, a mí me Camila, parece, perdón, pero a mí me parece más, Molirena también está en el gobierno. Atención. sí, pero me Tiene parece, su feudo donde nombran gente y hacen lo que les da la gana a la lotería. Ese es como el patio trasero de Molirena, históricamente. pero más importante que saber por qué la gente está renunciando, creo que es interesante saber por qué la gente se une a los partidos políticos en primer lugar, o sea, cuáles son los incentivos para Los incentivos, hacerlo. te lo digo esta vez porque eres muy joven, Camila. El incentivo es un empleo, el incentivo Ok, es algún tipo de ok, beneficio. por eso me parece más interesante evaluar, o sea, cuáles son las razones por las que la gente se une a un partido político, que son las cosas que le ofrecen y que aparentemente no consiguen de otra manera. Y entonces eso creo que da más luces a por qué luego suceden las renuncias. Porque en Panamá tenemos una desproporción absoluta en el número de personas inscritas en nuestros partidos. Sí. Y a veces O no sea, solo la el PRD, promesa, por ejemplo, es sí, más grande que partidos en Alemania. sí, Por supuesto. no solo la promesa del empleo, Guillermo, sino el clientelismo dentro del partido, o sea, dentro de la política en general también lleva a los partidos, y la forma de elección sin capacitación. O sea, Rubén podrá hablarnos de esto, lo que era el PRD cuando se formó, capacitar era clave dentro Los cuadros, del Eduardo, los partido, Y lo que cuadros. ellos además, llamaban los a, tra- cuadros. Exacto, a través de los partidos, tú claro. puedes llegar a la asamblea, puedes llegar no solo a diputado, puedes llegar a concejal, puedes llegar a representantes de corregimiento. Ya los representantes de corregimiento están llegando a 800 y tienen un buen salario. Sí, Entonces tú para militar en un partido tienes diferentes opciones. Puede claro, ser alcalde, pero puede ser diputado, la puede política ser chiquita, representante de sí. corregimiento, que ya son casi 800 Ok, representantes ok, muy bien. de corregimiento. Pero fíjate, Rubén y Guillermo y Camila, la política chiquita dentro del partido. Es decir, un partido como el PRD tiene creo que 4.200 convencionales. Creo que en el PRD le llaman delegados, ¿no? Y en el panameñista convencionales, congreso, convención, cada uno tiene su nombre. Pero si tú te llevas a 15 vecinos o a 8 primos y 7 vecinos y 2 hermanos, llevas 20 votos y el día de la elección, con los abstencionismos que tienen esos mismos partidos, tú te conviertes en un convencional del partido o en un delegado del partido, como se llama en el PRD. Y claro, allí no tienes que convencer a tanta gente, con convencer a 20 te vuelves delegado. Y ser delegado o ser convencional de un partido sí se convierte en una moneda de cambio importante porque esa sí te asegura un nombramiento o te asegura el poder de postular a la hora de las elecciones para los puestos políticos. Por lo menos un quinquenio, Eduardo. La Sí, apuesta es sí, por un sí. quinquenio. Por un quinquenio. Delegado de un partido político o convencional de un partido político en el quinquenio donde ese partido gobierna, tú tienes un puesto bueno, no de Sí. $400, de $600, no. El que es convencional tiene puestos buenos en el gobierno. Pero fíjate que lo que se ha hecho aquí, parte de la distorsión política y el clientelismo que tú dices, es que aquí se exalta la pobreza para usarla en su beneficio. El concepto de la toalla, de la ayuda, del salve, se ha convertido lamentablemente en una realidad de nuestra idiosincrasia, porque eso es lo que impera. No se les da educación adecuada para que resuelvan su problema futuro, sino es el plato de comida del momento, la hoja de zinc del techo, los bloques para construir la parte de atrás de la casa, pero sobre todo, reitero, esa mal utilizada fórmula de darle a la gente paliativos del momento y nada más sin resolverle los problemas de manera permanente. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, es ineludible incluir en el programa lo relacionado al presupuesto que se modificó por 30.690 millones de dólares, el presupuesto del Estado panameño. Aquí la gran pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Eh, Tomando en consideración la situación económica por la que atraviesa el país, a pesar de que el ministro de Economía, el señor Héctor Alexander, un hombre con una trayectoria interesante, ha anunciado bueno, que la economía panameña va a crecer 2,5% para el próximo año, frente a el cálculo que se había hecho de un 6%
que se hizo para el año en curso, que ya está por terminar. Entonces, la pregunta aquí es, en este caso, ¿cómo vamos a resolver esos 30.690 millones? Y sobre todo, ¿cuál es la situación a esta hora en la Comisión de Presupuesto con relación a esta responsabilidad, Eduardo? Sí, varios temas. Primero que el crecimiento proyectado era como por el 5 o 6% y el presupuesto 6%, 6%. se basó por encima de de esa proyección. Es decir, ya había críticas de los economistas de que el presupuesto se hizo basado en una proyección de crecimiento más alta de la proyección estimada, que era del 6%, y que ahora resulta que va a terminar por el 2%. Eduardo, se Panamá subió la vara. siempre Eduardo, se subió la vara. Usemos el se término subió la ese vara, coloquial. se Se subió la subió vara. demasiado la vara, Ok, y ok. resulta que estamos muy por debajo de la vara, además de la que se subió. O sea, saquen cuenta de eso. Dos, ¿qué ha pasado en la Comisión de Presupuesto? Que, vamos, ciertamente el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, sin embargo, el debate no ha sido transparente, es decir, no ha pasado tan fácilmente y sin asperezas, cuando ayer la Comisión de Presupuesto estaba convocada para las 10 de la mañana y terminó sesionando como a las 6 de la tarde, hasta las 11 y tanto de la noche, y no terminó el primer debate. Es decir, suspendieron anoche, decretaron un receso y hoy se reanuda a las 11 de la mañana. Es decir, hoy 27 todavía la comisión tiene que ir al primer debate, y había incluso funcionarios sustentando. El propio ministro de Salud está dando algunas explicaciones del presupuesto para el Ministerio de Salud en esa comisión de presupuesto de la Asamblea. Así que todavía esperar si deciden o no. Hay algunas voces que dicen que el gobierno pudiera estar, o la Asamblea pudiera estar, rechazando el presupuesto para tener el del año pasado, que es lo que dice la Constitución cuando se rechaza. ¿Y por qué? Porque el presupuesto del año pasado en la Asamblea, con los ajustes que se le hicieron, porque recordemos, una cosa es el presupuesto que se aprueba y otra es el que se va ajustando en el año a medida que van los funcionarios a la comisión y piden aumento, traslado de partida, créditos extraordinarios, etcétera, versus el presupuesto que se aprobó. Entonces, sí, a la Asamblea hay voces que dicen que les conviene el presupuesto del año pasado repetido, ¿no? A Bueno, ver, de este año, corrijo, ¿no? Del 23 repetido en el el 24. desarrollo de nuestra economía, Eduardo, Camila y Rubén, tiene mucho que ver, o sea, ese desempeño económico, como se le domina, tiene mucho que ver con lo que es la productividad de nuestra propia gente, de las empresas, las inversiones y también, por supuesto, la recaudación de impuestos. Tiene muchísimo que ver con esta situación. Ahora, el monto de la deuda que se ha estado programando o que se pretende pactar es una deuda que va a ser financiada por las inversiones, no olvidemos eso, y que los ingresos totales del gobierno nacional o del gobierno central, como se le denomina también, está hablándose de unos 19.420 millones de dólares para el año 2024. Para ponerlo en perspectiva, este año 2023 fue de 15.918 millones. ¿Ok? Estamos hablando de 4.000 millones de dólares de esa vara que estamos hablando de cómo se ha ido incrementando en esta ocasión, este año. Eso representa más o menos un alza interanual de un 22%, pero el manejo que se está dando en la Comisión de Presupuesto es digno de ser observado con una lupa, así como un telescopio del espacio, ¿no? El Para Hubble. verlo, el Hubble. Entonces, para el año 2024 se calcula que unos 11.800 millones, 11.834 millones de dólares se van a usar en los gastos corrientes. Ese es el cálculo que hay. Eh, la intención nuestra es que nuestra audiencia tome conciencia de la importancia de este tema en una comisión de presupuesto cuyo presidente tiene años de estar anclado, es un ancla ahí, está clavado en el piso de la Asamblea. Él es ya, como se dice coloquialmente, él es el presidente de la Cámara, perdón, el presidente de la Comisión de Presupuesto, es parte Del de mobiliario. lo que es el mobiliario de la Asamblea. Puede ser un escritorio, puede ser un cuadro, puede ser un aparato de aire acondicionado, pero eso es lo que es. A mí se me ocurre pensar que tener un mismo presidente de la Comisión de Presupuesto no oxigena las ideas, no crea nuevas ideas.
Entonces, a mi juicio, esa es parte de la problemática cuando las personas pretenden aferrarse al cargo como si fuera un salvavidas, ¿no? Sin dejarle espacio a otros que pueden tener hasta mejores ideas, pero sobre todo, repito, para refrescar, para oxigenar, para purificar un poco o mucho una comisión que es fundamental, que es una de las más disputadas y peleadas, pero donde su actual presidente ha sido un campeón. Yo creo que ha defendido ese título varias veces, Eduardo, para usar un término Sí, boxístico, ¿no? sí, undefeated. Undefeated. Está invicto ese presidente de la Cámara de Presupuestos. Ahora, es un hombre robusto, él es con peso pesado, Eduardo, ¿no? Él es pesado. Ahora, Eduardo, tú estabas Sí, hablando un llega poco pesado, sí, de las posibles estrategias para pasar el presupuesto. sí. ¿Cuál ibas a comentar? No, eso de rechazar el presupuesto para tener el presupuesto, no en el, acuérdate que sí, si rechazan el presupuesto general del Estado va a ser más chico que el que ellos habían proyectado. Sí, menos millones de dólares. Estamos hablando de 28.000, saltó como a 32.000, de 27.000 a 32.000, casi 5.000, y con el ajuste que se hizo quedó en 30.000. Pero individualmente en cada institución, el presupuesto de la asamblea era más alto con los ajustes que se hicieron, o era un buen presupuesto. Entonces, claro, la asamblea puede decidir rechazar el presupuesto, el gobierno tiene que repetir el presupuesto del año pasado o de este año que termina, y ese presupuesto, si bien es cierto, es más chico para el gobierno entero, es más grande para la asamblea. Entonces, por Eduardo, ahí es donde viene el asunto. pero Eduardo, ante la circunstancia que estamos viviendo, la crisis del canal, por poner un ejemplo, la crisis del agua del canal, Ujú. y entre otras cosas, porque acuérdate que los ingresos tributarios están calculados en unos 4.389 millones de dólares, pero ahí se destacan las utilidades que generan las empresas públicas, como por ejemplo los aportes de la Autoridad del Canal de Panamá, además de otras licencias y concesiones que son parte de estos ingresos. Entonces, Los no tributarios. sí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo de que se rechace este presupuesto si lo que estamos viendo es que ya al actual gobierno le quedan menos de 6 meses al frente de los destinos del país, Eduardo, en tu opinión? No, ellos tendrán que ajustar después en la nueva comisión de presupuesto que queda a partir del 1 de julio. Pero el presupuesto, o sea, ese es el presupuesto el que ha establecido la Constitución, ya sea que la Asamblea lo rechace, que se repita el del año pasado, o que la Asamblea no lo vote, que se Ujú. use el que ellos habían proyectado de todas maneras, es para que el Estado no cierre. A diferencia de Estados Unidos, que hay el tema con el Congreso, que cuando no aprueba el presupuesto tienen lo que ellos llaman el shutdown, y usted ve que los trabajadores de los parques nacionales, No sé, creo, terrible. sí, creo que los de los correos, hay unos que sí y hay otros esenciales que sí siguen trabajando, pero en general, para que eso no ocurra en Panamá, está esta medida. Entonces, Panamá no tiene ese problema, pero la estrategia del gobierno, como se decía, un presupuesto abultado, me gasto toda la plata en los primeros 6 meses y cuando vengan las recaudaciones, el nuevo gobierno dirá, ah, no, la proyección no se cumplió y el que tendrá que hacer el ahorro es el gobierno entrante con las manos atadas porque el presupuesto no es que se acabó, pero el financiamiento de ese presupuesto sí se acabó. Es Pero hay decir, un usted puede... factor, sí, hay un factor, Eduardo, Camila y Ajá. Rubén, un factor importante. Se trata de un año electoral. Es el ingrediente más espeso de la preparación del mismo. Un año electoral, un año donde al haber elecciones se politiza totalmente esto. Y la pregunta, ¿qué es lo que le convendría al establishment en este momento con relación a ese presupuesto, Eduardo? Yo creo que esa es la interrogante que hay que abrir, ¿no? Ujú. Eh, porque en los últimos 4 años no había ocurrido eso. Ahora sí enfrentamos un año electoral. Bueno, en un par de días ya se inicia el próximo año y también, pues, repito, tambores de política. No, no sé si eso es un factor, en tu opinión. Nos queda un minuto, Eduardo. Lo es, lo es. A pesar de las restricciones que hay de hacer campaña, etcétera, que va a arrancar el 3 de febrero, lo que se persigue, inauguración de obras, nombramientos que se puedan hacer en este momento, todo va a llevar siempre el matiz
político, ¿no? Y nos toca a nosotros como observadores poner esa lupa, ese telescopio Hubble de las cosas que se vayan a hacer también, ¿no? Bien, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Camila, ¿quién despide en perspectiva? Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Tienes la opción de comprar online a través del sitio web lavazzapanamá.com. Nos vamos. Gracias. Chao. Hasta mañana.